¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del motor generalmente se aplica a todos los vehículos equipados con OBDI, incluidos, entre otros, Dodge, Chrysler, Chevrolet, GMC, Acura, Toyota, etc. Pero parece ser el más común en los vehículos Honda. El sensor interruptor de presión de fluido de la transmisión TFPSE generalmente se encuentra conectado al lado del cuerpo de la válvula dentro de la transmisión, aunque a veces se puede encontrar atornillado en el lado de la caja cuerpo de la transmisión. El TFP convierte las presiones de transmisión mecánica en una señal eléctrica para el módulo de control del tren motriz PCM o el módulo de control de transmisión TCM. Por lo general, el PCM-TCM informará a otros controladores que utilizan el bus de comunicación de datos del vehículo. El PCM-TCM recibe esta señal de voltaje para determinar la presión de operación de la transmisión, o cuando se produce un cambio, este código se establece si esta entrada a F no coincide con los voltajes operativos normales almacenados en la memoria del PCM-TCM. Consulte el manual de reparación específico del vehículo para determinar cuál es el circuito F para su vehículo en particular. P0995 es típicamente un problema de circuito eléctrico, circuito de sensor TFPSE. Esto no puede pasarse por alto en la etapa de resolución de problemas, especialmente cuando se trata de un problema intermitente. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sensor TFPSE y los colores de los cables. Códigos de circuito relacionados con el sensor de presión de fluido TransF. P0992 sensor de presión de fluido de transmisión, interruptor del circuito FP0993 sensor, interruptor de presión de fluido de transmisión rango, rendimiento del circuito FP0994 sensor de presión de fluido de transmisión, interruptor F circuito bajo, P0996 sensor, interruptor de presión de fluido de transmisión, circuito F intermitente. Código de gravedad y síntomas. La gravedad depende de en qué circuito se haya producido la falla. Dado que se trata de una falla eléctrica, el PCM-TCM puede compensar hasta cierto punto. La falla puede significar que el PCM-TCM modifica el desplazamiento de la transmisión si se controla electrónicamente. Los síntomas de un código de motor P0995 pueden incluir luz indicadora de mal funcionamiento encendida, cambio en la calidad del turno, el vehículo arranca en 2 da o 3 ra marcha, cojera en modo causas. Por lo general, las causas para que se establezca este código son cortocircuito a la alimentación en el circuito de señal al sensor TFPS, posible, circuito abierto en tierra al sensor TFPS, posible, sensor TFPS fallido, cortocircuito interno, probable, PCM fallido, poco probable, se requiere programación después del reemplazo. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Un buen ejemplo de esto sería si hay algún código conocido relacionado con la energía establecido junto con el P0995, o si hay más de un conjunto de códigos de interruptor, sensor de presión. Si es así, comience su diagnóstico con el código de falla relacionado con la energía primero, o con el diagnóstico de código múltiple primero, ya que esta puede ser la razón del P0995. Luego, ubique el sensor interruptor de presión de fluido de la transmisión TFPSE en su vehículo en particular. El TFPS generalmente se encuentra unido al lado del cuerpo de la válvula dentro de la transmisión, aunque a veces se puede encontrar atornillado al lado de la caja cuerpo de la transmisión. Una vez ubicado, inspeccione visualmente el conector y el cableado, busque raspaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe el conector e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas dentro del conector. Vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión, especialmente si están adheridos fuera de la caja de la transmisión. Use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico
diagnóstico si necesita limpiar los terminales, deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si el código P0995 regresa. Si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema. Esta es el área de preocupación más común para este código, ya que las conexiones de transmisión externas tienen el mayor número de problemas con la corrosión. Si el código P0995 regresa, tendremos que probar el sensor TFPS y sus circuitos asociados. Con la llave apagada, desconecte el conector eléctrico del sensor TFPS. Conecte un cable negro del voltímetro digital DVM al terminal de tierra o de baja referencia en el conector del mazo de cables del sensor TFPS. Conecte el cable rojo del voltímetro digital al terminal de señal en el conector del mazo de cables del sensor TFPS. Gire la llave en el motor apagado. Verifique las especificaciones del fabricante. El voltímetro debe leer 12 voltios o 5 voltios. Mueve las conexiones para ver si cambian. Si el voltaje es incorrecto, repare el cable de alimentación o de tierra, o reemplace el PCM-TCM. Si la prueba anterior pasó, conecte un cable de 1 ohmiómetro al terminal de señal en el sensor TFPS y el otro cable a la tierra o terminal de baja referencia en el sensor. Verifique las especificaciones del fabricante sobre la resistencia del sensor para probar con precisión la resistencia a la presión cuando no se le aplica presión. Mueva el conector del sensor interruptor de presión de fluido de la transmisión mientras controla la resistencia. Si las lecturas del ohmímetro no pasan, reemplace el TFPSE. Si todas las pruebas anteriores han pasado y continúa obteniendo un P0995, lo más probable es que esto indique un sensor TFPS fallido, aunque no se puede descartar un PCM-TCM fallido, ni tampoco pueden funcionar mal la transmisión interna hasta que el sensor TFPS haya sido reemplazado. Si no está seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado. Los PCM-TCM deben programarse o calibrarse para el vehículo para que se instalen correctamente.